Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy extraño, tal vez vituperado en la historia, algunas veces entendido como algo folclórico, pero que en su momento fue determinante en la historia de toda Europa y ya sabrán por qué. Pero de ello vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este es un personaje muy extraño, muy enigmático, que pasó a la historia casi que diríase que como un accidente político y por lo tanto en su momento se convirtió en un personaje folclórico más que otra cosa y aún hoy se le ve así. Pues bien, este personaje nació en noviembre de 1479. Era hija de Fernando el Católico e Isabel la Católica, de los Reyes Católicos. Era la tercera hija. El primero era Juan, el segundo Isabel y la tercera era Juana. Una niña que fue educada para ser reina. Es decir, le enseñaron artes, le enseñaron costura, bordado, todo aquello que era lo obvio en la educación de las mujeres de aquel entonces. Y naturalmente tenían que tener una gran inclinación mística, tenían que ser muy devotas. Sin embargo, esta muchachita era rebelde en ese sentido. Pues bien, esta Juana, muy hermosa por cierto, tras la muerte de su hermano Juan y de su hermana Isabel, de pronto ella se encumbró como la única heredera del trono de Castilla y de Aragón, los tronos de los reyes católicos. Recordemos que Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón, unieron los dos reinos y ahí comenzó a forjarse la identidad y la nacionalidad española. Pues entre los hermanos que ella tenía había una llamada Catalina, que Catalina fue casada con Enrique VIII, fue la primera esposa de Enrique VIII, la que causó el cisma que originó la separación de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia romana. Catalina de Aragón, hermanita de Juana. Juana, cuando cumplió 16 años, era, diríase que el mejor partido que había en Europa en ese momento, porque una princesa de esas características, aparte de hermosa y muy inteligente, obviamente era una presa muy apetecida por todos los reyes, y como ellas a la hora de la verdad no decidían por sí mismas con quién se querían casar o no, pues obviamente que eran más bien como un material de intercambio. Era algo con lo que se podía negociar, era la usanza. Y entonces a cualquier muchachita o muchachito simplemente lo prometían con otra princesa o con un príncipe y ya no tenían derecho a decir nada. Y de hecho, casi que les prometían siendo todavía bebés. Hay matrimonios concertados con niñas de 2 años. Por ejemplo, María Tudor, la hija de Catalina y de Enrique, fue prometida a un rey, no recuerdo, a un príncipe, cuando tenía 2 años. Pues bien, esta muchachita Juana, entonces, a los 16 años, ya era núbil, que llaman, es decir, era casable, y por lo tanto había que buscar el mejor partido que garantizara que pudiesen desarrollar con la otra familia o con el otro país alianzas políticas ventajosas para ambos. En ese momento, como ocurrió durante muchísimo tiempo, Francia y España andaban en pugna y era un triángulo permanente. Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra España, España contra Francia. De esos tres no salía porque eran las tres grandes potencias. Con el fin de unirse contra Inglaterra, entonces resulta que concertaron el matrimonio de esta niña con Felipe el Hermoso, así lo llamaban, así lo conoce la historia. Felipe el Hermoso de España, no confundirlo con Felipe el Hermoso de Francia, que fue Felipe IV el que acabó con los templarios, y es muy anterior. Pues bien, este Felipe el Hermoso era el archiduque de Austria y era el heredero de todo ese imperio que presidía en ese momento Maximiliano, su padre, y María de Borgoña. Y dijeron, bueno, Flandes
lo que hoy conocemos pues como Países Bajos. Era digámoslo que una despensa europea. Era un muy próspero en cuanto a comercio y en cuanto a agricultura y demás, y por lo tanto era pues un inmejorable aliado. Entonces concertaron este matrimonio. Imagínense ustedes que, como ella tenía que viajar hasta allá, donde estaba el marido, para casarse con él, ¿cómo sería el boato, pues el despliegue tan impresionante? Que le armaron una flota de 120 barcos, en los que iban 15.000 hombres. Un solo barco, lo que llamaban una carraca genovesa, que era un barco panzudo, grandote, con velas curvas, era casi que las tractomulas de hoy, donde cargaban todas las, o tractocamiones que llaman, pues nosotros en Colombia les decimos tractocamulas, pero son tractocamiones, los que son larguísimos y que cargan containers. Y resulta que ahí llevaba solamente el equipaje de la niña Juana. Pues bien, eso fue en 1496. Cuando salió toda esa flota con ese despliegue tan impresionante, en el mar hubo una tormenta y esa carraca que llevaba todo el equipaje prácticamente se perdió. Quedaba donde iban las joyas, iba todo lo de ella, pero había otro barco en donde había como una especie de reserva y ahí llevaban pues otras cosas de la infanta Juana. Pues ella llegó allá. El futuro marido, Felipe, andaba presidiendo un parlamento que llamaban dieta en aquella época, por lo tanto no estaba presente y tuvo que devolverse. Pero cuando llegó, se conocieron los dos y fue flechazo a primera vista. Quedaron perdidamente enamorados el uno del otro. Y Felipe pues era pues un gran partido, pero además era el hombre más mujeriego que había en toda esa región. Todas las mujeres se lo peleaban, todas querían acostarse con él y él quería acostarse con todas. Pero cuando vio a esta mujer dijo, no, esta sí es mi esposa. Y en efecto entonces se casaron y todo iba muy bien, los dos profundamente enamorados. Pero él no podía abandonar su estilo de vida que era de mujeriego, de brincar de cama en cama, y dicen que tenía una especial afición por desflorar mujeres, por desflorar vírgenes. Y obviamente que esto hizo que Juana, una mujer supremamente inteligente, pero también inestable emocionalmente, muy caprichosa, llevada de su parecer. Haga aquí un paréntesis con decirles esto, que cuando ella iba a tomar disque la merienda o un algo, entonces exigía que viniese una comitiva en la que aparecían 6 lacayos adelante. Luego, las damas de compañía, muchas de ellas princesas, tenían que llevar los cubiertos, servilletas, toda esa carreta. Y luego detrás, otros 6 que traían diferentes confituras que llamaban, es decir, el mecático para que ella pudiera hacerlo. Pero aparte de eso, detrás venían 3 médicos con unos aparatos especiales que eran para unas lavativas en el caso de que la comida le cayera mal a la princesa. Era de ese tamaño. Y era mandona, era brusca, era prepotente, era arrogante. Y obviamente que Felipe también lo era por su lado, pues al final de cuentas era un niño mimado también. Lo cierto entonces es que ese matrimonio empezó a venirse abajo. Él por sus aventuras extramatrimoniales, porque conquistaba a todas las mujeres, entonces las ausencias eran largas. En aquella época lo obvio y lo lógico era que los reyes tuvieran que separarse de sus mujeres e ir a campañas políticas o militares. Y Felipe, llamado el Hermoso, no era la excepción. Entonces, imagínense ustedes que ya en 1503, eso fue en 1496, ella tuvo varios hijos, tuvo 6 hijos con él, pero empezó a aflorar esa sensación de inseguridad tan impresionante que se convirtió en celos enfermizos por parte de ella. Lo celaba en todo y en todas partes, y él obviamente que le daba la oportunidad de que así fuera. Pues ¿cómo les parece? Que entre otras cosas, se dice que ella fue la abuela de Europa porque a partir de ella empezaron a abrirse con sus descendientes, empezaron a abrirse
enlaces en los que alguno que llevara su sangre terminaba siendo rey o reina de todos los países europeos. Por eso se le llamó también en su momento la abuela de Europa. Pero ya para entonces tenía una gran inestabilidad emocional. Y le armaba piñatas por todo, le armaba escenas de celos. En alguna oportunidad él se fue y regresó en su comitiva con una muchacha, es decir, la comitiva, que es la del servicio de él, venía una muchacha rubia, bellísima. Pues Juana no se aguantó y se le abalanzó, le arañó la cara, la tumbó, la golpeó, enseguida le hizo cortar la trenza y prácticamente todo el cabello, porque decía que esa mujer era la que estaba con su marido. Era de ese talante. El marido en ese momento no se aguantó, Felipe, y le pegó una bofetada tal que estuvo en cama varios días para recuperarse. En esas, justamente por esas circunstancias, ella no le perdía pie ni pisada. Siempre iba con él a cualquier partida. Si él dijera que no, ella se le pegaba como fuera, pero no lo dejaba solo un instante. Justamente en esas estaba embarazada y se fue a una fiesta en Gante. Y resulta que en Gante, en el palacio donde fue la fiesta, le vinieron los dolores de parto. Pues ese bebé que dio a luz esa noche, el 24 de febrero del año 1500, dio a luz en un retrete, en una letrina, en un baño que llaman. Ahí dio a luz. Y dio a luz a que posteriormente fue quizás el rey más poderoso de la cristiandad, que fue Carlos I de España, pero también llamado, pero Carlos I de España y V de Alemania, porque heredó de su papá aquel imperio, el Sacro Imperio Germánico, Romano-Germánico, algo así por el estilo. Entonces fue el monarca más poderoso en su momento. Lo dio a luz ahí, el 24 de febrero del año 1500, en ese retrete. Pues por esas circunstancias y por muchos otros avatares, aunque Felipe era medio reacio a venirse a vivir a España, pues ella tenía que venirse a vivir porque en 1504 murió su mamá Isabel. Como sus dos hermanos mayores habían muerto, ella quedaba de heredera y de facto ya era la reina de Castilla. Pero su inestabilidad emocional hacía temer no solamente a sus súbditos, sino a toda su corte si era lo suficientemente lúcida para manejar el país. Pues regresó con él a España, y obviamente que en España. De hecho y por derecho, se suponía que Felipe asumiría como rey. Pero ella decía, ahí sí no, por muchos celos y por mucho que te ame, porque era un amor enfermizo. Ahí sí no admitía absolutamente nada, que la única reina era ella. Y por lo tanto, inclusive, cuando iban los dos en España, él tenía que ir atrás de ella. Y los emblemas de él, porque esos desfiles eran siempre así, iban atrás, no a la par con el de ella. Y eso obviamente que también generaba fricciones y confrontaciones entre los dos. Pues entonces, imagínense ustedes que regresaron allá, ella empezó a gobernar, él por los laditos, y se aficionó mucho más al juego de la pelota. Y en una partida de pelota en 1506, pelota era algo así como una especie de tenis, creo que era así, que lanzaban una pelota y la cacheteaban con... Bueno, en fin, no recuerdo muy bien, pero más o menos es como la idea. Terminó muy agitado y en aquella época traían nieve de los Alpes o de donde hubiese, y eso era lo que usaban, lo que hoy tenemos en la nevera que nos sobra, hielo. Pues le dieron un jugo con ese hielo, o con, diríamos, con escarcha, y parece que se lo tomó con tantas ganas el vaso de un solo trago, que recuerden que han dicho, no sé qué tanto sea folclore o no, pero que cuando uno está muy agitado, cuando la temperatura del cuerpo es alta por dentro, cuando uno toma con tanta sed un vaso completo, es muy probable que le dé un aneurisma.
parece que eso le ocurrió a él. Lo cierto es que falleció. En 1506 murió Felipe el Hermoso. Como era apenas comprensible, ella se enloqueció muchísimo más. Y entonces no se quería separar del cadáver de su marido. Lo hizo encerrar en una urna, primero de plomo, y esa urna de plomo metida dentro de un cofre de madera. Lo sellaron muy bien. A él le sacaron el corazón, dizque para llevarlo a su patria y guardar el corazón junto a los restos de sus predecesores. Le sacaron las vísceras también. Hicieron como una especie de embalsamamiento, pero muy rudimentario, muy primitivo. Y creo que inclusive lo sumergieron en una solución de miel y cosas por el estilo para conservarlo. Y entonces ella no se quiso separar de él. Y estuvo ahí. Y de pronto se sumía en un mutismo impresionante, no hablaba con nadie. De pronto empezaba a canturrear canciones que le gustaban a ella y a él. En otras oportunidades era toda lúcida y entonces daba órdenes. Lo cierto es que ella era reina, pero mentalmente inestable. Entonces su papá, Fernando el Católico, que no era rey de Castilla, sino de Aragón, asumió la regencia de Castilla en nombre de ella, siendo ella la reina. Bueno, la cuestión es que entonces empezó lo que yo creo que es el periplo más deplorable, extraño, triste y alucinante, creo yo, porque resulta que a partir de ese momento ella empezó a trashumar con ese féretro casi que por toda España. Iba por todas partes. Entonces querían enterrarlo en Burgos, se le había pedido que lo enterraran en Burgos. Pero ella no quería que nadie se arrimara al cadáver, sino que eso nadie, es decir, nadie podía tocar ahí. Se consiguió un grupo de plañideras, o sea, mujeres que eran profesionales de oficio para llorar en los entierros. Un séquito impresionante con cantidades de soldados y una caravana increíble con un féretro que obviamente se fue descomponiendo y siempre ella cuando terminaba una jornada, entonces por ejemplo arrancaba de un pueblo, se supone que ella debía irse hasta Valladolid y resulta que arrancó y la primera noche se quedó en un pueblito muy cercano e hizo destapar el cadáver, abrir la caja de madera y abrir el catafalco de plomo para corroborar que sí fuera su marido. Y ya él estaba descompuesto, ya era casi que una masa sanguinolenta, algo así, en ese proceso de descomposición, pero ella se arrimaba, lo veía, lo tocaba y corroboraba que si era él, entonces se tranquilizaba. Eso fue como en septiembre o octubre, la muerte de este señor. Y el día de los muertos, en noviembre, ella lo hizo destapar. Y otra vez lo acarició y todas estas cosas. Y habían llegado a un convento, pero que era un convento de monjas. Cuando supo que eran monjas, se pegó una enojada impresionante porque como su obsesión era cualquier mujer, cualquiera que fuera, inclusive las plañideras todas tenían que ser viejas y feas y ojalá desdentadas. Y cuando encuentra que eran unas monjas, hizo sacar el féretro y lo puso en medio de un campo. Y ella se sentó al lado y ahí pasó toda la noche. Bueno, después de eso continuó en ese proceso de ir de funeral en funeral, de pueblo en pueblo, y siempre lo hacía destapar 3 meses, 4 meses en ese proceso, hasta que ya llegó a Tordesillas. Resulta que cuando llegó a Tordesillas, después de pasar por muchas partes, el destino final se suponía que era Burgos. Sin embargo, ella no se despegaba de él. Lo cierto del caso es que transcurrió el tiempo, llegó a Tordesillas y allí la confinó su padre, Fernando, porque ella era incapaz mentalmente de manejar el reino. Y así pasó mucho tiempo. Pero resulta que en ese lapso, mientras iba en todo ese periplo, ella estaba embarazada, su última hija, pues de Felipe el Hermoso.
nació en un pueblito de esos, en Hornillos. Se llamó Catalina. Y a esta niña la tuvo cautiva, digámoslo. Era su niña, entonces era casi que su único soporte emocional. Lo cierto es que la pobre niña tuvo que crecer al lado de una viuda loca. Y pasaron muchos años y la niña ya tenía 10 u 11 años. Y resulta que ella, siendo la reina a partir de 1504, su papá, Fernando de Aragón, murió en 1516. Entonces ella quedó de reina de Castilla y de reina de Aragón. Para entonces su hijo Carlos, el que había nacido el 24 de febrero del año 1500, ya era un adolescente, subió al trono. Entonces, al morir su padre, el muchacho empezó como regente de Castilla y de Aragón en nombre de su madre, que era la reina. Pero ella no quería aceptarlo, eso sí no lo aceptaba. Con todo y ello, el aparato que él tenía para protegerla, pero también para mantenerla contenida, y pues lo hizo muy efectivo, y simplemente la dejó confinada en Tordesillas. Pues resulta que en Tordesillas, esta mujer pasó 40 y tantos años, hasta su muerte en 1555, el 12 de abril de 1555. Y en su nombre, este Carlos, que llegó a ser el rey más poderoso de la historia, la confinó y no la dejó salir. No la quiso dejar salir a esta mujer, que, como decía, se sumía en unos periodos de melancolía, de mutismo, de tristeza. Pero resulta que, dicen algunos historiadores, que eso no es cierto, que ella, en su intimidad, con su círculo más cercano, era la mujer más lúcida del mundo, y que inclusive opinaba sobre política y decía qué se debía o qué no se debía hacer. Pero lógicamente, que como estaba a merced de su hijo, de Carlos V, entonces nada podía hacer. No pudo hacer nunca nada, sino que siempre fue ahí confinada en Tordesillas. Y con el féretro de su esposo, ella estaba aquí en Tordesillas en una habitación con un balcón. Cuando ella se enloquecía mucho más, la metían a una celda. Inclusive se negaba a cambiarse de ropa, se negaba a bañarse, tanto que la trataban como una prisionera vulgar y le dejaban solamente pan y agua en la puerta para que ella comiera. Cuando supuestamente tenía periodos de lucidez, la pasaban a un apartamentico muy modesto que le habían acondicionado para ella y para su hija Catalina, que se pudo librar de eso a través de su tío, en este caso, perdón, de su hermano Carlos V, que la logró liberar, y ella terminó siendo reina, casada con, bueno, no sé, uno de los reyes europeos, no recuerdo en este momento cuál, Catalina. Pero ya fue muchísimo tiempo después, cuando ya era ella una mujer. Y entonces, esta Juana, cuando tenía sus momentos de lucidez, se preocupaba por sí misma, por los destinos de su reino, de sus reinos, pero no la dejaban opinar. Carlos V la confinó, no la dejó salir, no la dejó mirar para ningún lado, sino que ella pasaba las tardes contemplando el sitio en donde estaba el féretro de su esposo reposando, en el convento de las Clarisas, que lo tenía así a la vista. Y todo el tiempo miraba hacia allá, hacia donde estaba el féretro, y de tanto en tanto lo hacía abrir para corroborar que en efecto sí era su marido. No sé si de pronto pensaba que se le iba a volar o qué, y era su gran obsesión. Pero aparte de eso, era una mujer supremamente lúcida. Dicen algunos historiadores que simplemente lo que hicieron con ella fue confinarla para que no les disputara el poder. Pero que era ella tan capaz o más capaz que Carlos V y luego su nieto Felipe II. En España, pues, realmente nunca hubo un Felipe I, sino de manera nominal, que fue ese Felipe el Hermoso de Juana. Pero el que sí fue ya el gran Felipe fue Felipe II, que heredó de Carlos V, su papá, todo el imperio que hay. Es cuando dicen que él gobernaba un imperio tan grande que de ese imperio
jamás se ponía el sol, por sus propiedades en América, en Asia, el sudeste asiático, en Europa, que tenían el reino de Nápoles y otros tantos, Nápoles, Sicilia, todo pertenecía a España. Y ella era la reina de todo eso, pero sus hijos no la dejaron gobernar, ni su hijo ni su nieto. Y murió en 1555. Y dicen que la historia la ha tratado injustamente, porque no era tan loca como quisieron hacérnoslo creer históricamente, sino que fue víctima de un imperio machista, de un sistema machista, y aprovecharon la coyuntura de que ella, en efecto, tenía una patología que tenía que ver con celos enfermizos, que puede ser, de hecho, un trastorno emocional, pero que a la hora de la verdad no configura una locura total. Pero es que también la pregunta es, si estuvo más de 40 y tantos años confinada en un espacio pequeño, tratada como una loca, ¿cómo no se va a enloquecer? Es apenas lógico que así suceda. Pero fue una mujer hermosa, maravillosa. Históricamente o desde la historia han sido injustos con Juana la Loca. Para empezar, ¿cómo le ponen ese apodo de Juana la Loca? Ya la condicionaron. Pero fue una mujer brillante. ¿Qué dicen algunos historiadores? De no mediar ese confinamiento, había sido tan buena reina, o mejor reina, que Isabel la Católica. Esta es la historia de Juana la Loca, quería contárselas porque es un personaje que para mí es maravilloso y que históricamente nos han mostrado una cara distinta de ella. Pero de hecho y por derecho fue la abuela de Europa. Llegamos al final. Espero que esta historia les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Y nos vemos entonces en un próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante.